Una de las cosas que se acentuó, digamos, que se visibilizó durante la pandemia es la desigualdad. O sea, por ahí encontrar chicos en una escuela en una situación y otros en una situación más compleja. ¿Cómo el profe de educación física, o por lo menos en tu ámbito laboral, Fabri, lo paliaron a eso? Es tarea para nada sencilla en el sentido que muchas veces lo ves como una limitante y un condicionante, hasta que te das cuenta que lo principal es tratar de enfocarse en lo primordial, que es el alumno. Y creo que esto es un clic y es un llamado de atención para cualquier tipo de profesional, el hecho de ver que igual se puede seguir trabajando aún en contextos de vulnerabilidad, aún con quizás no todos los recursos ideales, se puede seguir trabajando, pero para eso también se necesita del otro lado de las familias. Por eso hoy te decía que el laburo que han hecho las familias en sus hogares eh, ha sido realmente muy emocionante, ha sido realmente como que a uno lo sacudía cuando iban llegando las devoluciones, porque uno veía todo el contexto en el cual esas devoluciones eran armadas. Y eso te animaba como docente a ir por más. Lo mismo te mencionaba lo del laburo de las maestras que muchas veces salieron a buscar a los alumnos, a golpear las puertas de las casas, a preguntar qué pasaba, cómo estaban, en qué podían ayudar. El trabajo de los directivos ha sido enorme, por lo menos en mi experiencia, armando cuadernillos para aquellos que no tenían medios para acceder, no tenían teléfono celular, no tenían computadora, armaban cuadernillos en los cuales iban las actividades de todos volcadas en esos cuadernillos, y después las familias iban y los buscaban, y ahí te das cuenta que las familias no era que no querían, sino que no podían. Y ver cómo las familias iban y buscaban los cuadernillos, y una vez con los cuadernillos ya te armaban las actividades, te das cuenta de que muchas veces realmente las necesidades eran reales, pero que había que buscar el modo de llegar simplemente. Entonces, esto a todos por ahí ese tipo de desigualdades que antes no las veíamos porque lo teníamos a todos los alumnos en la presencialidad, al entrar en las casas empezamos a verlas. Y al entrar en las casas es como que también uno pasa a ser docente, pasa a ser asesor, pasa a ser también una persona de contención, de ánimo, y una vez que se logra todo eso es donde realmente el trabajo y las devoluciones son sumamente muy buenas. Hoy terminé de hacer los informes de la escuela donde trabajo, y realmente deben ser de 600 alumnos, el 10-20% que no presentó. Y estamos hablando de una escuela de un contexto vulnerable. Entonces, cuando tenés un equipo fuerte detrás, cuando tenés un equipo que busca interrelacionarse, ya sea con la familia, con los alumnos, con los docentes, y busca que tratar de seguir sosteniendo todo esto, muchas veces a modo de prueba, ensayo, error, porque es la realidad. O sea, no había un documento, al menos cuando se comenzó con todo esto, un documento que te diga, mira, tenés que hacer esto, 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 sino que fue, a ver, en la experiencia que nosotros tenemos, en cómo conocemos a la familia, hacemos esto. Y después te das cuenta que no estabas tan errado. Y realmente, si se quiere, se puede. Hay que tener la apertura también mental para hacerlo. Hay que tener también la capacidad de valorarse uno como espacio de educación física, y para valorar el resto de los espacios y decir, che, a ver, nos conviene trabajar articulado, y trabajando articulado es el mejor modo de llegar a propuestas sólidas. Y bueno, a la luz de los hechos está que eso ha funcionado, y que creo que el tema de trabajar por proyectos es algo que vino, llegó, se vio, ya se venía haciendo, pero es algo que está tan latente que creo que es algo que no se puede desperdiciar, y es una de las herramientas que de acá en más nos va a quedar como para seguir trabajando fuerte. Eh, Haciendo referencia a eso, o sea, cuando hablábamos también con Jorge Gómez de este tema, y yo le preguntaba sobre si los diseños curriculares había que cambiarlos, y él me decía que tampoco era como que hacía falta, que era sino que había que enfocarse justamente en que lo que tiene el diseño curricular, tratar
de ver qué formato se le da ante la realidad que estamos viviendo. Los diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos tienen una amplitud, una flexibilidad y una posibilidad para que el docente tome decisiones en función de esto que estaba diciendo recién Fabricio, ¿no? Esto de que, a ver, ¿cuál es el mejor camino a resolver, ¿no? Es tan amplio el texto de los diseños curriculares de la provincia como para que viene de los NAP, ¿no? O sea, es algo nacional esto, no es algo que, vamos a decir, sea solo de nuestro sector o nuestra región, no. Desde Nación se empezaron a delinear intencionalidades pedagógicas que permitan tomar decisión al docente que está en ese contexto, ¿no? Está bueno que vos lo traigas, Pablo, porque vos has trabajado en diseño y también por algo que nos sucedió en estos días, que me comentaban que un chico con discapacidad no podía ser evaluado por un determinado docente porque no reunía los requisitos. Y vos fíjate, bueno, tal cual lo que vos decís. Bueno, o sea, sí. Bueno, los diseños curriculares de nuestra provincia, con resoluciones que permiten, a mí me encanta hablar de esto de ampliar los horizontes o mover ciertos límites que por ahí uno tenía. Los diseños curriculares hoy te permite abordar algunos campos o involucrarte en ciertos sectores que por ahí vos decís, estoy perdiendo especificidad. Sí, pero le estoy dando presencialidad en este sector que nosotros como educación física no estábamos. Entonces, si nosotros tenemos una presencia o tenemos dentro de un colectivo la particularidad de una situación con discapacidad, bueno, amoldemos nuestro camino, nuestro plan de acción para que eso sea algo más de esa pluralidad que hay. Y no que sea una cuestión, vamos a decir, como para relegar, sacar, excluir. No, todo lo contrario. Nosotros como equipo, cuando hablo equipo es el docente, los docentes, como decía Fabricio, y todos estos estudiantes que están juntos con alguien con discapacidad, bueno, nosotros somos esto, este colectivo somos, tenemos esta identidad. Bueno, armemos un plan de acción desde la educación física, desde el área, con interdisciplinaridad, con otros espacios que no sean de nuestra área, pero los invitamos a que sean parte. Y bueno, y ese estudiante seguramente va a ser evaluado formativamente dentro de los parámetros de las potencialidades que él tiene. Pero uno tiene que configurarse el esquema desde ese punto de vista. Si vos vas a seguir vamos a decir, ayornando tus planificaciones, diciendo que están amoldadas los diseños curriculares, pero después, ante la mínima situación, te pones a buscar la parte vacía del vaso, obvio que va a haber una contradicción en tu accionar didáctico. Ahora, si vos verdaderamente plasmás en el papel planificado lo que los diseños curriculares promueven, te generás un horizonte con ese grupo para que todos estén siendo partícipes de los logros, listo, ya sabemos que va a haber uno que va a correr mucho más rápido que el resto, porque ya tiene esa posibilidad de correr más rápido que el resto. Ahora, no porque él corra más rápido que el resto, a los otros lo vamos a ir descartando por esa... O sea, pasa un poco por ahí la cuestión en esto de cambiar la mirada, como decía Fabricio, ¿no? Esto de que es muy motivante y es muy halagador escuchar a un colega decir de que de 600 aproximadamente solo el 10% tal vez no llegó. Ahora, yo le ampliaría la mirada y a modo de aporte, ¿no? Tal vez ese 10% que no pudo llegar con la entrega de lo que tenía que entregar, tal vez que fue porque en el contexto que él se desenvuelve, tal vez no alcanzó todas las acciones didácticas que se planteó el equipo de la escuela esta. Entonces, tal vez capaz que haya que seguir acompañando a ese 10%, ¿no? Con la expectativa de que en algún momento ese 10 logre acompañar al otro 90 que sí entregó, vamos a decir.
Antes a ese 10 directamente se le escribía hasta con lápiz rojo, ¿no? Y se lo dejaba de lado. Hoy los invitamos a que miremos de que puede pasar algo para que ese 10 no haya estado con su entrega a tiempo, vamos a decir. Bueno, tomémonos un poquito más de tiempo y seguramente vamos a tener menos de 10, ¿no? Con ausencia. Incluso hasta uno tiene que plantearse si todavía no encontramos el modo real de llegar a ellos. Es decir, que uno como docente también hasta tiene que plantearse eso, es decir, qué es lo que nos está faltando para llegar a esto. Exactamente, hicimos 120 cosas para llegar a todos. Nos quedó un 10 que no pudimos lograrlo. Tal vez haya que hacer 130, 140 para ese 10. Y bueno, pero hay que ponerse el... Por ahí también Fabricio, que pasa por las cuestiones administrativas, ¿no? En su lugar de preceptor, puede observar tal vez desde ese lugar qué es lo que pasa con determinado grupo de alumnos cuando el docente se lo plantea, porque a veces si se trabaja en equipo, por ahí el docente viene y le pregunta al preceptor, ¿no sabés qué pasa con fulanito? Y los mismos estudiantes, en una institución que funcione a modo de una verdadera comunidad educativa, son los que nos pueden dar la mano en ese aspecto, ¿no, Fabri? Eso también va en la formación docente. Yo creo que no tenemos que esperar un contexto de pandemia o una nota para ir y preguntar por un alumno. En las mismas clases, me pasa en las clases de las primarias, cuando un nene está muy irascible, cuando está muy violento, algo pasó. Si yo me acerco seguramente, como lo hago, a preguntarle a la maestra en el recreo, en 5 minutos que son el tiempo que llevo los materiales a guardar y la cruzo de paso nomás a la docente, le consulto, che, ¿pasó algo con fulanito? Y enseguida viene el, che, mira, sí, está pasando por esto, tiene todo un contexto familiar que esto. Entonces vos decís, mirá. Ninguna situación se da suelta porque sí. Uno tiene que, como docente, saber dimensionar eso, saber de que nadie reacciona porque sí a algo, de que ningún chico elige salir mal en una materia, ningún chico elige ser violentado y como consecuencia violentar a sus compañeros. Entonces eso tiene que ser algo que ya tiene que estar en los docentes, que muchas veces es difícil de transmitir. Pero que se daba antes de la pandemia, se da con la pandemia y se va a seguir dando. Pero está en el docente el saber, el preguntar, el ahondar, el tratar de meterse de lleno en ver qué es lo que está pasando realmente, en dejar de que el alumno pase a ser deje de ser un alumno presente para ser un alumno existente, como dice Clear. Entonces tratar de apuntar a eso y eso había que hacerlo antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia también va a haber que hacerlo por todo esto que de todos esos alumnos que no han llegado todavía a lograr los objetivos propuestos y bueno, hay que acompañarlos en el trayecto que quedará. Hay que hacer todo lo que ahora se llaman trayectorias acompañadas, que va de la mano de esto, de poder seguir ese proceso del alumno, de que el alumno ya no llegaste, listo, está, volvé para atrás. No, hay que seguir acompañándolo. Otra cuestión que ha generado esta situación creo que es la sensibilización del docente, ¿no? Hemos ejercitado esa parte que nos faltaba. Cuando empezó a llegar la normativa a nivel ministerial de la Nación de que teníamos que pensar en una evaluación formativa, muchos con mucha resistencia no interpretaban el mensaje. Y yo creo que hoy hablar de evaluación formativa, a partir de la sensibilidad que desarrollamos los docentes, hoy tenemos otra mirada, otro panóptico, podríamos decir, en función de lo que significa una evaluación formativa. Esto, ¿no?, de las trayectorias con acompañamiento que decía Fabricio, ¿no?, habla de esa formación, de esa evaluación. Entonces, también, y esto es lo que me hizo recordar Fabricio, como pedido, podríamos decir, o deseo, es que ojalá que cuando se levante esta cuarentena y podamos volver a transitar en las aulas, en los patios, en los pasillos,
todos los docentes no perdamos esta sensibilidad que hemos ganado o que hemos recuperado o que la hemos despertado, ¿no? Y que los próximos procesos evaluadores sigan siendo formativos, que haya sido un avance en ese sentido y que en realidad, como decías hoy el ejemplo de que a una situación de discapacidad no se la podía evaluar porque no cumplía con los parámetros. Bueno, desde la sensibilidad hoy hay que entender de que uno tiene que reformular el planteo para que ese estudiante que está compartiendo con nosotros sea parte de, sea uno del todo, ¿no? Así que eso nomás, nada más. En general, en lo que se va desarrollando en el simposio, un mensaje siempre muy positivo, de hecho como son ustedes, y es lo que por ahí pregonamos desde la institución. Entonces, por ahí los invito a cerrar con un mensaje de esas características. O sea, con la mayoría de los invitados se lo planteó de entrada, o sea, porque uno ve en la información tantas cosas negativas, como que pareciera que muchas cosas, o la mayoría de las cosas están mal, y por otro lado nos encontramos con esta, que es la verdadera realidad: docentes comprometidos, alumnos preocupados por sus compañeros, socialmente una escuela que quiere ser mejor. Entonces, por ahí eso, quería que ustedes expresen algún deseo. Sí, no, deseo e intención también, ¿no? En el sentido de que por ahí transmitir el comentario o la sugerencia a los colegas en general, no solamente a los profesionales de la educación física, sino también a los de los otros ámbitos, a que acá esto que nos ha pasado a todos, que es histórico, ¿no?, de este siglo, fuimos los primeros en compartirlo, en vivirlo, ¿no?, y convivirlo, nos ha demostrado de que en educación física y seguramente en otros espacios similares o con características que podríamos decir tienen idéntica realización, quedó demostrado con esto de que del modo que veníamos no podemos continuar, ¿no? Se habla mucho de la nueva normalidad. A mí me gusta decir la normalidad sola, ¿no? En el sentido que a partir de ahora es la normalidad. Entonces, esto nos invita a ver cómo podemos continuar con un término que por ahí puede ser mal interpretado, pero lo voy a tratar de aclarar para que se entienda bien. ¿Cómo podemos continuar con una dualidad, ¿no?, en esto de mantener la presencialidad como éramos, ¿no?, en el patio, en los actos, en las salidas educativas, en los campamentos, en las visitas, en todo eso que le poníamos mucho el cuerpo o le ponemos mucho el cuerpo los docentes en educación física? Y la otra parte de la dualidad sería cómo podemos continuar con lo virtual, ¿no? La virtualidad, si algo nos aportó a este espacio curricular, es de que hay mucho para visitar, mucho para motivar al estudiante a que investigue de lo nuestro, mucho desde lo funcional a analizarlo desde otro punto de vista. Y entonces, ¿por qué no, aparte de estar reuniéndonos con los estudiantes 2 veces a la semana o 1 vez a la semana para hacer las prácticas corporales y motrices presenciales, por qué no continuar con las plataformas, con los classroom, con todas las potencialidades virtuales que existen y continuar investigando, indagando, enunciando, ¿no? O sea, de modo propositivo, para seguir involucrándonos con los otros ámbitos y seguir ganando espacio, seguir ganando terreno y decir, acá está la educación física, como por ahí otro colega puede decir, acá está geografía, por decir algo, ¿no?, haciendo cuestiones que parecería que antes no eran de nuestro espacio. Bueno, no, siempre fueron. Había que tener la habilidad didáctica de poder involucrarse en esos ámbitos. Bueno, si la pandemia algo nos permitió fue eso. Entonces, mi deseo, mi enunciado, como te lo anticipé, apunta más que nada para ese lado, ¿no? Y bueno, yo ya sé que me he replanteado todo para si volvemos a cierta normalidad, ya no
va a ser como otro Pablo que va a volver a los patios. Sin duda. ¿No? A las aulas de educación física, Sí, digo sí, yo, ¿no? sin A duda. nuestras aulas. Y también te vas a encontrar con otros alumnos. Seguramente, seguramente. Con otras demandas y con otras inquietudes y por ahí con otras actitudes propositivas, ¿no? En el sentido, estaría bueno, así como lo hicimos cuando estábamos en cuarentena, que nos propusiste armar un cuento, o estábamos hablando de Ana Frank, o estábamos hablando de la competencia, cómo paralizó las empresas, cómo, ¿no? Porque hoy el que esté parado en el fútbol nomás en nuestro país, la cantidad de mecanismos de lo económico que se ha paralizado por el fútbol nomás. Entonces, si desde las escuelas investigamos esas cuestiones, está educación física presente, está contabilidad presente, matemática y así sucesivamente varias cuestiones, ¿no? Como disparadores serían esto que traigo a ejemplo, ¿no? Ir de la mano de esto, de hacer existente lo presente. Dejar de no mirar la realidad, de empezar a verla, empezar a accionar, empezar a actuar, porque cuando se empieza a hacer eso, realmente el resultado y el camino es maravilloso. Y uno se encuentra con muchas gratificaciones, muchos dolores de cabeza en el camino, obviamente, pero también las gratificaciones son cosas que no tienen precio y que no pueden ser evaluadas, pero sí valuadas. Así que eso simplemente. Muchas gracias porque la verdad que ha sido en todo momento muy, muy productiva la charla y bueno, lo vamos a estar viendo después del simposio, va a quedar en YouTube, o sea que la tenemos que recomendar y recomendar las otras charlas porque creo que esto también empieza a ser parte de esto que estamos fomentando. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, un placer como siempre. Sí, gracias Mario, gracias al equipo que está trabajando muchísimo, que no se lo ve, pero son muchos y muchas las que están haciendo de que este simposio se esté desarrollando como se está desarrollando, y EICEF, a todos los docentes, equipo de conducción y los que no son docentes, que trabajan muchísimo a la par nuestra, muchísimas gracias por todo eso. Un abrazo.